tuvo un problema con el tránsito, pero ahora nos contará bien qué fue lo que pasó. Le damos la bienvenida al juez Luis Arias. Luis, muchas gracias por venir, por acercarte y por estos minutos que nos brindaste antes de la entrevista y estos al aire. No, por favor, gracias a ustedes por esta invitación. La intención de que venga el juez es para que hable de lo que hablamos de la semana pasada. Salió el fiscal Marcelo Romero, ahí... Recordemos, ahora vamos a hacer un pequeño mínimo repaso de qué fue lo que dijo. Al principio dijo que no quería hablar de él por una cuestión obvia de un proceso que se está llevando a cabo, y después, cuando empezamos a hablar del tema del corte de las calles y demás, habló respecto a eso. Fue algo que se hizo cuando el juez fue a dar la declaración, y después comentó que fue solamente un trámite lo que pasó y fue una situación muy incómoda. Así que, Juan, si tenés, lo pasamos un segundo para repasar, para que la gente no sabe, y en base a eso empezamos la entrevista. Ahí a contestar preguntas. Recién tu productor, que con toda gentileza me avisó que querían preguntarme de la causa del doctor Arias. Me excusé y me excuso ante ustedes de hablar, porque como está en pleno trámite y es una causa muy sensible, ustedes me entenderán, no es que no quiera eludir las respuestas, ¿no? Pero me entenderán mi silencio en ese tema, ¿no? Pero además hablamos de lo que sea. No, por eso también te agradecía que nos atiendas el teléfono, porque sé que en estos momentos de tanta convulsión es difícil salir a hablar y obviamente no tocar este tema. Te agradezco también que lo digas al aire, porque si no queda como que nosotros no queremos preguntar o algo por el estilo. Entonces, por una cuestión de respeto y de código, te agradecemos el gesto, Marcelo. Te voy a pedir, ahora vayamos a la otra. Al final de la entrevista pasó una entrevista muy extensa, hablamos de absolutamente todo, y Jorge le preguntó sobre el corte de calles. Es algo que le pasa con el tema del tránsito, todo está relacionado con todo. Y lo que dijo fue esto. Varios. La declaración fue muy respetuosa, acá obviamente que no entró nadie, solamente los abogados defensores, el doctor hizo su descargo, fue escuchado atentamente, bueno, fue cordial, obviamente que no es un momento agradable. Un trámite. Para él ni para mí. Sí, es un trámite procesal, pero bueno, no es agradable para mí tener que indagar a un magistrado. Y para él supongo que tampoco está sentado ahí. Pero la gente está en la calle todos los días ahí, todos los días hay alguna manifestación, algún corte. Me doy por vencido porque los jueces no me han acompañado en esto. Claro, existe un argumento, nosotros siempre encontramos, los abogados encontramos algún argumento de esa ley, esa trampa, ¿no? Sí. Entonces habla de la vía alternativa. Claro, obviamente, en la ciudad de La Plata debe ser la ciudad con más vías alternativas que hay, ¿no? Si te cortan a 7 bajo la... Y ahí estaba, habló al principio que no quería hablar, después dijo que fue un solo trámite que fue muy incómodo, y después habló justamente del corte de calles, algo que sufrimos mucho en La Plata, que él le pidió a varios jueces que se haga esto, ninguno lo acompañó. Entonces le dijo a Jorge como una manera diciendo: si yo era tu última esperanza, perdela, porque ahí está. Así que, Luis, el micrófono es todo tuyo. Bueno, en primer lugar decirles lo siguiente. Lo del fiscal Romero es una causa armada. Me armaron una causa. Ustedes saben lo que significa esto, ¿no? Yo me hago responsable de lo que digo porque vengo denunciando además esto del armado de causas desde hace mucho tiempo. Los jueces penales, y nadie está exento. Digamos, vos el día de mañana decís algo que no le gustó a Romero y te arma una causa. ¿Entendés? Este es el punto. La ley no importa. La ley es utilizada como una herramienta bélica para destruir enemigos, no como una herramienta de justicia. Yo traje aquí las resoluciones que dieron lugar al armado de esta causa penal. Si esto me pasa a mí, imagínate lo que le pasa a los pibes en el barrio. Imagínate lo que le pasa a la gente de a pie, que no sabe derecho, que no puede defenderse. ¿Cómo no va a cortar una calle? Y si con más fiscales como Romero vamos a tener más cortes de calles. Porque esto es una forma de violencia institucional. Y la violencia genera violencia. Esto se origina cuando, ustedes recordarán, en la inundación de La Plata, yo tomé intervención a partir de una presentación de Julián Axat. Él hizo una presentación con miras a una vías data. ¿Qué es una vías data? Es una acción que tiende a obtener información del Estado y eventualmente rectificarla. ¿Cuál era esa información? La que había dado el ministro de Seguridad en ese entonces, Ricardo Casal, de 51 víctimas. Julián Axat decía: no son 51, son más. Son más. Y presenta esta acción
para que se establezca la verdadera cantidad de víctimas y eventualmente se rectifique esa información pública. El juez Atencio, sin ver la presentación de Julián Axat, sin ver la causa, por lo que publicaron los medios, presenta un conflicto de competencias. Ese conflicto de competencias paralizó la causa mía 18 o 20 días. Yo convoqué a una conferencia de prensa y dije, esto es una maniobra del Poder Ejecutivo para quitarme la causa y que vaya a la Corte por un tiempo, 1 año, 2 años, que 20 días, pero el tiempo ese le daba oxígeno al Poder Ejecutivo para poder adulterar todo lo que sea necesario para que no se descubra el número de víctimas de inundación. Esto lo dije yo públicamente. Si ustedes revisan los archivos, ahí están grabadas las conferencias de prensa. Sí, lo recuerdo. Bueno. Y fue algo que principalmente en nuestra ciudad tocó mucho, porque todos sabíamos que el número era más. Porque si empezabas a juntar al conocido, al otro y al otro, ya era más de 50, te daban seguro. Era conocida esa realidad en ese momento. Bueno, Atencio me plantea esto, perdimos pruebas, lamentablemente, esos 20 días que estuvo en la Corte. Por ejemplo, un rastrillaje que teníamos previsto con Gendarmería Nacional en la zona del Bañado del Maldonado, entre otras pruebas. La Corte, ¿qué decidió? Acá lo traje, para que ustedes lo vean, para despejar, porque uno parece que se defiende y dice, ¿será cierto? ¿No será cierto? O se entra en el mundillo del dime y direte. Sí, acá está, esta es la resolución de la Corte. Este es el conflicto que planteó el juez Atencio. Dice, declarar, estableció la Corte, que el caso, en la medida señalada en el considerando 2B, es propio del fuero contencioso administrativo. Artículo 166, Constitución Provincial 127 concordante, la ley 12.008, que es la ley del fuero, según ley 13.101, bueno, todas las citas normativas, no así en todo lo que concierne a la investigación de presuntos delitos, materia de exclusiva competencia del fuero penal. ¿Qué dijo la Corte? Entonces, todo lo que tiene que ver con el cómputo de las víctimas, todo lo que tiene que ver con el número de víctimas de la inundación, con el habeas data que planteaba Julián Axat, era competencia contencioso administrativa. Ustedes recordarán, y por eso la causa vuelve a mi juzgado, yo dicto sentencia, declarando 89 víctimas fatales, más 16 víctimas dudosas, que no se pudieron comprobar, pero que probablemente sean víctimas también de la inundación. Estamos hablando cerca de 100 personas, más de 100 personas. Luis, a partir Sí, pero ¿a partir de qué número de víctimas se consideraba? Pero si vos quiero que me dejes un minuto terminar para que se comprenda cuál es el delito que me imputa Romero. Entonces, hasta ahí bárbaro. La Corte dicta sentencia, resuelve que es mi competencia, yo sigo adelante con la causa, dicto sentencia, 89 víctimas, bien. El fiscal Paolini, ustedes recordarán, fiscal Paolini, el que conducía con la camioneta con la adulterada, con los documentos adulterados, ¿se acuerdan? El que nunca investigó los delitos de la inundación. La Corte dijo acá, todo lo atinente a los delitos, el fuero penal. Nadie fue a declarar. No fue Bruera, no fue Scioli, no fue Casal, no fueron policías, a nadie citaron, no a indagatoria, a un 308, por lo menos que es una declaración informativa, a nadie. Yo soy la única persona imputada. Yo soy la única persona imputada. El fiscal Paulín jamás investigó nada. Ese que conducía con la camioneta con los documentos adulterados, ese que es el primo que tiene una relación de parentesco con el ministro Casal, y que le hacía la segunda, ese que hizo el sobreseguimiento express de Scioli. ¿Se acuerdan? Dándole un certificado de buena conducta para que pudiera presentarse como candidato a presidente. Ese es el fiscal Paulín. Ahora, él no tiene ninguna responsabilidad absolutamente de nada. Ese fiscal era el que salía a decir, sí, son 51 las víctimas. Le hacía la segunda voz al Poder Ejecutivo. Ese fiscal que tenía relación de parentesco con el propio ministro que decía que era 51. Ese fiscal interfería en la competencia el que la Corte había declarado para nosotros. Entonces, a pedido de una de las partes, aquí está el pedido, yo le requiero al fiscal Paolini, que no oficialice número de víctimas.
Se los leo porque es muy cortito. Admitir parcialmente el planteo formulado por la parte actora requiriendo al agente fiscal a cargo de la unidad funcional de instrucción número 8 de este departamento judicial que se abstenga de ejercer cualquier actuación vinculada a la determinación oficial y difusión pública de las víctimas y o posibles víctimas del temporal acaecido en esta ciudad de abril del corriente, debiendo informar en el plazo de 24 horas toda actuación vinculada a hechos en materia de competencia contencioso administrativa y acompañar copa certificada de los certificados de función. Bueno, le digo que no interfiera en mi competencia contencioso administrativa. Esto es, ustedes lo pueden leer, esto para el fiscal Romero es un delito. Este es el delito que a mí me imputan. Ahí se ve, Juan. Después, a partir de esto, ¿qué hizo el fiscal Paulini con esta petición? Porque además, fíjense, requiriendo. El fiscal Romero, en una declaración que dio en una radio de Mar del Plata, que yo ahí la cargué como comentario, Sí. dice que yo le ordené, o si ustedes no sé si las pudieron escuchar, que Sí. le ordené al fiscal Paulini que no ejerciera sus funciones, cuando yo le estoy diciendo que no interfiera en la competencia contencioso administrativa. O sea, fíjense cómo Romero miente públicamente. Y yo lo recusé por eso a Romero. Y ¿saben qué? No se apartó. Reconoce que mintió públicamente, pero no se apartó de la causa. Fíjense ustedes, ¿no? Ese es el fiscal Algo Romero. contradictorio que dijo No, acá claro, en la es una entrevista. irregularidad tremenda. ¿Cómo vamos a admitir que un fiscal mienta públicamente? Como lo hizo. Y ahí, perdón, una duda operativa. Perdón, no, sigo. ¿Qué hizo el fiscal Paulini con esto? ¿Lo apeló? No lo apeló, lo consintió. Y se lo remitió al juez Atencio. El juez Atencio sí dijo, esto es un nuevo conflicto de competencia. Lo manda a la Corte. La Corte saca una segunda resolución. Declarar que el caso en la medida... Bueno, no, esta no, es esta. Saca una segunda resolución que dice que ya se había expedido... Bueno, ahora no la encuentro. Aquí está. Dice, declarar respecto del conflicto de competencia denunciado por el juzgado de garantía en lo penal número 1 de La Plata, que la cuestión que aquí se acredita fue resuelta por esta Suprema Corte en la causa B 72.538, responsabilidad, defensor del fuero de responsabilidad penal juvenil. Por ende, insistir que en todo lo vinculado con la Comisión de Delito de Acción Pública, que se investigan con relación a sucesos que afectó el temporal, bueno, que dieron lugar a la formación de la investigación penal, se halla bajo exclusivamente reservado a la esfera penal. Bueno, hay un incidente de competencia. Lo que le dice la Corte es, ustedes investigan delitos penales, para eso está la justicia penal. Ahora, ¿qué delito investigó la justicia penal? Tanto celo por defender la competencia de Paulini. ¿Qué investigó Paulini? Tenía la causa del estrago culposo, porque nadie fue a auxiliar a la gente, nadie previó qué iba a pasar con la gente si se inundaba, si se moría. Fueron los propios vecinos los que auxiliaron a la gente. Las autoridades públicas no estuvieron porque era Semana Santa, porque se fueron, porque el intendente estaba en Brasil, aunque simuló que estaba ayudando a la gente, una foto en el Twitter con un bidoncito de agua. Nadie se ocupó de la gente. Y el delito de estrago, esto es similar a lo que pasó con la tragedia de Once. Delito de estrago, que está preso hasta el subsecretario de Transporte. Bueno, aquí ¿qué responsabilidad determinó Paulini? ¿Qué responsabilidad determinó por la adulteración de los certificados de defunción que nosotros descubrimos? Donde la policía dijo que Juan Carlos García, la primera víctima que nosotros encontramos, había muerto de cáncer de hígado. Cuando la hija lo encontró ahogado en la vía pública. Paola García. Pueden llamarla si quieren, para corroborar lo que yo digo. Está escrito en mi sentencia, además. ¿Qué responsabilidad penal determinó Romero, Paulini? ¿Qué responsabilidad? Ninguna. ¿Qué responsabilidad respecto de la supresión de la identidad de las personas para enterrarlas con un nombre distinto? ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros descubrimos que había 2 tumbas con un mismo nombre? Sí. ¿Qué responsabilidad penal? ¿Qué responsabilidad penal por el incumplimiento de las órdenes judiciales? Eso es grave, por parte de la policía, cuando no me dejó entrar a la morgue y que después tuve que entrar con Gendarmería Nacional.
¿Qué responsabilidades penales determinaron? ¿Qué responsabilidades administrativas? El ministro Casal, a ver, un sumario administrativo, una sanción de suspensión para un policía que no cumple una orden del juez, no estaría mal, por lo menos. Un pedido de informe. Porque eso sí es delito. Artículo 239 del Código Penal. Eso sí es delito. Como dijo, 100%. Sí. 100%. 100%. 100%. Ahora, juez... Bueno, entonces, a ver, a mí me están imputando por una resolución judicial que es apelable, que puede ir a la Corte, que la Corte se expidió respecto a la competencia. Ustedes se dan cuenta que esto es una causa armada. A mí lo que me preocupa del periodismo es que citan a Romero. Ah, sí, bueno, Romero dice una cosa, Arias dice otra, como si fuera una cosa... Ambigua. Ambigua, con que todo es posible. Esto es una causa armada, señores. Bueno, justamente por eso, al ver la repercusión que tuvo y que vos saliste en las redes sociales a dar las pruebas que ahora también trajiste y te agradezco, lo primero que hice fue, en nivel de mensaje, fue mandarte un mensaje diciendo: Luis, estás invitado para cuando quieras, o si podés venir, o sea, lo antes posible, que fue hoy. Sí, Esto sí, hablamos yo les ayer, agradezco. Sí, para que, porque acá tienen todos la palabra, y a mí me interesa justamente buscar la verdad. Una de las cosas que a mí me gusta es dejar de contar lo que te dicen, bueno, un poco las cosas que hablábamos antes, dejar de contar lo que te dicen para que hablen los protagonistas y que los protagonistas cuenten su verdadero relato, su verdadera historia, lo que realmente pasó, por lo menos para ellos. Claro. Además, también todos pueden sacar sus conclusiones, porque acá lo que venimos repasando es que 2 veces el magistrado dijo que la competencia de la información, la cantidad, era del juzgado que usted presidía. Pero además hay una ley de habeas data, que ustedes la pueden buscar. La que pidió Julián Axad. Claro, hay una ley de habeas data, pongan ley de habeas data, Provincia de Buenos Aires, y les va a decir, es competencia del fuero en lo contencioso administrativo. Yo no me acuerdo el número de la ley, creo que es la 12.128, si mal no recuerdo, pero claramente la competencia era del fuero contencioso administrativo. ¿Qué es lo que no querían? ¿Qué es lo que no querían? Además, no querían que yo investigara. ¿Saben quién presentó quién llevó adelante esta denuncia? Falvo. Pero ¿saben otra cosa? Además, ella es la que enlistó a Romero que haga la denuncia. Yo me autodenuncié por esto en el Consejo de la Magistratura, en el jurado de enjuiciamiento. Fui yo quien presentó la denuncia. Por esto. Porque ¿saben? Falvo era la ex procuradora. Ahora es vinculada a la causa de Novo, de la protección fiscal Novo, fiscal general de San Isidro, involucrado en cuestiones de narcotráfico. Esa es que me denuncia. Pero acá ninguno de estos personajes tiene ninguna responsabilidad. Parece que estamos en el mismo lodo, todos manoseados, como decía el tango, ¿no? Pero yo quiero decirles algo. Yo me autodenuncié, porque ¿saben qué? Yo tuve otro jury en la época de la inundación, que me promovieron los legisladores iolistas. Expliquémosle a la gente lo que es un jury, en el caso que la gente de Corrientes, Chaco, Sí. inclusive de acá, no sepan lo que es. Son quienes el jurado de enjuiciamiento es quien evalúa la responsabilidad política de los magistrados. Es un juicio político, Ahí está. pero fundado en derecho, lógicamente, ¿no? Claro. Cuando uno incumple, cuando los jueces incumplen ciertos preceptos establecidos en las normas. Y usted se denunció por eso. Yo me denuncié. ¿Por qué? Porque yo empezaba a ver que una escalada mediática, fundamentalmente del diario El Día de la Plata, que, digamos, tuvo mucho que ver con esto de la inundación y la protección y la impunidad que luego se produjo. Sacaba el diario El Día, acusan a Arias de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes funcionarios públicos. Todos esos delitos me atribuyeron por esta resolución judicial. prevaricato. Por esta resolución judicial. Yo quisiera que Romero hable de esto. Yo quisiera que hable de esto. No puede hablar. No puede hablar porque es inexplicable. Entonces, cuando habla tiene que mentir, como hizo en la radio de Mar del Plata. Entonces, yo me autodenuncié, porque yo ya había tenido un jury, un juicio político, que me había promovido los legisladores Di Facio, Guido Lorenzino y otros más, por la cuestión de la inundación. El jurado de enjuiciamiento revisó los expedientes y dijo, aquí no hay ninguna irregularidad, y lo archivó. Ahora volvieron a abrir la misma cuestión y me están juzgando 2 veces por la misma causa, cosa que está prohibido. En principio jurídico es el non bis in idem,
ustedes lo habrán escuchado muchas veces, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Bueno, a mí me están juzgando 2 veces por la misma causa. Scioli lo hizo, de hecho se autodenunció por enriquecimiento para que después cuando salga siendo gobernador, para que después cuando termine de serlo... ¿Y quién era no el fiscal? ¿Quién era el fiscal? ¿Quién era? Paulini, Sí. que no apeló al sobreseimiento del juez Raele, que son, digamos, los que intervinieron en ese momento. Pero yo, digamos, mi caso es distinto. Yo me denuncié frente a un jurado que, mira, todo lo contrario hizo, ¿no? Claro. Perdón, la ley provincial es la 14.214, artículo 4. Así es, ¿qué dice? Jurisdicción y competencia. La jurisdicción corresponderá al juez de primera instancia en lo civil y comercial cuando se trate de archivos privados destinados a dar informes, y al juez de primera instancia en lo contencioso administrativo cuando se trate de archivos públicos de la provincia de Buenos Aires. Está muy claro. Es decir, que explique Romero. ¿A Romero no puede hacerlo o hay como un secreto en la causa? No, claro que puede hacerlo. Claro, y lo hizo. Ustedes... Bueno, sí, pero primero vino la negativa y de hecho pensamos que no podía mientras que estuviera el proceso, por eso no insistimos. Claro, sí puede hacerlo, puede explicar, y es más, sería bueno que explique, porque la sociedad necesita saber estas cosas. A mí me llama la atención. Estamos hablando de un juez, digamos, está poniendo... lo que pasa es que la justicia penal quiere ponerme de rodillas, porque yo siempre he criticado a la justicia penal, pero es una justicia corrupta. Acá, perdón, Y esta es la prueba de que es una justicia corrupta. yo siempre digo lo mismo, pero en todos sentidos, que cuando se trata de los jueces es muy serio, y a mí no me gusta que sea todo expreso y rápido, ya sea a favor o en contra del juez en particular. Digo, se debe un debido proceso, porque es hacer un juicio a un juez, no es un moco de pavo eso, porque si dudamos del juez, entonces de ahí para abajo, ¿qué queda? Es un tema Claro. que necesita su debido proceso y la transparencia pública. Efectivamente. Acá sí, yo quiero que hablen, que muestren pruebas, que se tiren con datos y que cada uno también vaya sacando sus conclusiones. Porque acá lo necesita la población, con usted y con todos hablo, no es solamente por usted, digo, por todos. Cuando es un juez, si no podemos, digamos... Pero además, no es solamente el juez, es la cuestión, que esto fue una cuestión sensible para la ciudad de La Plata. Miren, Julián Axat fue el único representante del Poder Judicial que salió a denunciar públicamente que esta maniobra de ocultamiento de víctimas. Lo separaron de la causa. ¿Saben quién lo separó? La procuradora Falvo. Para que no se pudiera saber la verdad. Esto fue una cuestión grave que sucedió en la ciudad de La Plata. A mí me costó mucho en lo personal esto, me costó el jury aquel, me costó estar sin mi familia durante un año, trabajando de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Le costó al personal del juzgado. Y yo siempre, porque yo tengo convicciones, y siempre las llevé adelante, pase lo que pase. Mi juzgado no es un juzgado cuestionado. Mi juzgado es elegido por 4º año consecutivo. Y este año, qué casualidad, no hicieron la encuesta de los abogados. Los abogados no se eligen el mejor juzgado todos los años. ¿Cómo puede ser? Todos los años se eligen, pero no solamente el mejor juzgado de contencioso administrativo. Estamos rankeados entre los mejores juzgados de La Plata. Tenemos un juzgado al día. Mis criterios siempre han sido los mismos, con cualquier gobierno, con cualquier gobierno. Las tarifas, yo frené las tarifas de este gobierno, ¿cierto? Los aumentos, intervine, en la cuestión docente, el conflicto, pero lo hice también en los otros gobiernos. Entonces, Bueno. yo siempre fui coherente. Mi juzgado es un juzgado ejemplar, no es cualquier juzgado. Luis, yo quería hacerte un par de consultas respecto a lo que fuiste diciendo. ¿A qué número de víctimas se tenía que llegar para que pase, digamos, para que cambie de carátula, para que pase a ser una tragedia que se tenía que hacer cargo? Porque también se hablaba de eso, de esa manipulación para que no se haga cargo el gobierno de que era una tragedia. Eso no era cierto, eso no era cierto. Lo que hay son leyes de fomento cuando se declara una emergencia pública, Claro. Pero están destinadas más que nada al campo, cuando hay inundaciones en el campo, no víctimas de la inundación. Digamos, cuando se declara emergencia no se pagan los impuestos, Claro. digamos, bajan los impuestos, hay ciertas medidas de fomento, O sea, eso no para entraba acá. compensar los daños, Claro. que normalmente se hacen. Vieron que declaran en emergencia hídrica a una determinada ciudad porque se inundó. Bueno, eso es lo que las leyes establecen, pero no en estos casos, no, eso no era cierto.
Bien, y otra cuestión que me llamó mucho la atención, más allá de Di Facio, que sigue trabajando inclusive con Scioli, es que Guido Lorenzino se haya opuesto a eso y hoy sea el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿qué opinión te merece eso de que una persona que cuando tuvo que defender al pueblo realmente por las muertes y por lo que había realmente sufrido, sobre todo en la ciudad donde está instalado, no lo haya hecho, pero ahora sea la cara visible de los pobres y de los desamparados, que esos que necesitan que los defiendan? Ay. Decile lo que pensás del suspiro. El suspiro es el aire de las palabras, es el aire de la palabra que uno no dice. Y uno suspira por lo general. Acá analizamos mucho. Yo te voy a ¿Por decir, amor o por bronca? te lo voy a responder. No, yo no tengo ni amor ni bronca. Pero te lo voy a responder. Estamos en un momento político delicado, ¿no es cierto? Yo nunca vi tanta corrupción como en esta etapa. Corrupción política, donde se negocia, no se negocia políticamente, se negocian cargos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora, para aprobar el presupuesto de Vidal y los 85.000 millones de deuda, Massa decía, quiero que pongan a Galmarini, Sebastián Galmarini, su cuñado, en el Banco Provincia, donde ya está Bruera, donde ya está el exintendente de Quilmes, también el Barba Gutiérrez. Todos negocian cargos a cambio de votar el presupuesto. Señores, eso es un delito. Avísenle a Romero, por favor. Que busque por ahí. Claro, porque ¿sabés qué? No hay ninguna diferencia entre dar dinero y ofrecer cargos. ¿Qué diferencia hay? No. Porque una negociación, y los medios representan una negociación política. Sarguini a la Defensoría del Pueblo de la Nación, arregla Massa con Cambiemos. A Valmedina la CONEAU. A Valmedina la CONEAU. Bueno, todos negocian cargos. Eso no es una negociación política. Una negociación política es decir, bueno, mira, Vidal, te aprobamos los 85.000 millones de deuda, pero la mitad de eso la vamos a destinar a la prevención en materia de salud, en materia de niñez y adolescencia. Eso sería una negociación política. Ahora, negociar un cargo no es. Bueno, es que, Luis, negocian para ellos, no claro, negocian para el pueblo, que en realidad fueron los que metieron ahí, que están ahí, que necesitan eso. Estamos viviendo un momento delicado. Lo de Guido Lorenzino fue así. En el marco de la negociación del presupuesto y el endeudamiento del año pasado, también se negociaron cargos. Se negoció, Bruera fue también al Banco Provincia, el Barba Gutiérrez fue al Banco Provincia, Guido Lorenzino fue ahí a la Defensoría del Pueblo, Julio Contegrán fue, que es quien me acusa ahora, fue a procurador. Pues fíjate qué curioso lo de Contegrán. Contegrán no cumple las condiciones constitucionales, que para estar en el Poder Judicial vos tenés que tener 2 años de residencia en la provincia. Esto lo dice la Constitución. Él venía de Buenos Aires, no tenía residencia en la provincia. Sin embargo, lo votaron igual. Pero además, cuando la acusaban a Gis Carbó de ser funcionaria del gobierno kirchnerista, cosa que no era cierto, ya no fue funcionaria, y él venía a ser funcionario de Vidal, porque él era el asesor general de gobierno. Entonces, pero no importa, lo votó hasta la cámpora él. Entonces yo digo, todo se negocia, todo es negociable, y yo estoy seguro que mi cabeza también la negociaron en esos términos. Vos le preguntás al jurado de enjuiciamiento, votaron 10-0. Por unanimidad. Por unanimidad, 10-0, no le llama la atención. Cuando el cargo más grave que a mí me hacen es este es el cargo más grave que yo tengo. Entonces, estamos en un momento difícil. Estamos en un momento donde se anteponen los intereses personales frente a los intereses de la comunidad. Yo jamás hice eso. Jamás hice eso. Y estoy frente a un fiscal teniendo que defenderme de una cuestión absurda. Además, a mí lo que... Si yo hubiera negociado, si yo hubiera entrado en ese juego, sería que yo, camarista, juez de la corte. Claro. Quiero que eso entiendan. Claro. ¿Cómo puede ser que la única persona que investigó, que le puso el pecho, bueno, fuimos dos, Julián Axat y yo, la única persona que cumplió con su deber? Claro, bueno, sí. O sea, porque creo que ese si no lo hubiera hecho, hubiera caído en una falta. Es que yo creo que, claro. No, si no lo hubiera hecho. Estaría en otro cargo, sería... Si no lo hubiera hecho, no hubiera incurrido tal vez en ninguna falta, me lo hubieran perdonado. Como le perdonaron a Paulini no investigar ningún delito. El otro caso que a mí me imputan, vos fíjate, justamente ahora vos decís, no actuar cuando uno debe actuar. Es una persona privada de su libertad que le habían amputado una pierna, tenía una infección generalizada en todo su cuerpo, corría riesgo su vida, no había juez de ejecución penal,
vienen con un amparo a pedir que lo trasladen a un hospital público para su debida atención médica. Yo ordené el traslado. Se cura, le salvan la vida, vuelve al penal, cumple su condena y hoy felizmente está libre, insertado en la sociedad, trabajando. Esa persona, a mí me acusan de violar la competencia penal, porque teóricamente era el juez penal el que le tenía que ordenar el traslado al hospital. Ahora, el juez penal nunca decidió nada. Si era por el juez penal, se moría esta persona a la cárcel. Entonces, ahora ese juez penal que no hizo nada, que no actuó, no tiene ninguna responsabilidad. La responsabilidad es mía, que dicté una resolución para salvarle la vida. Pero para el procurador Contegrán, que es el que acusa, parece que es más importante la competencia que la vida de las personas. Entonces, fíjense el absurdo, ¿no? Siempre es el bien mayor, y en este caso era preservar la vida. Exacto, pero además lo dicen todos los tribunales. El bien mayor por sobre lo demás. Efectivamente. Digo, si el tema era salvarle la vida, me importa poco quién era el juez que tenía que firmarlo. Bueno, este es uno de los cargos también que a mí me hacen por violar la competencia, pero la mayoría están vinculados a eso, o a los desalojos masivos, ¿no? En un momento creo que leí que usted podría haber denunciado pero no investigado para que no haya estos problemas de competencia. ¿Cómo se entiende esa? No es, digamos, todos los jueces de algún modo investigamos, indagamos. Hay un principio que es el de verdad material, y los jueces estamos obligados a alcanzar la verdad material. Y alcanzar la verdad material es evaluar las pruebas, es tener una función. Normalmente a los fiscales se les atribuye la función de investigar, porque esa es bien investigativa y es además de oficio. Pero no es una función, digamos, es una cuestión terminológica. No define competencias. La Corte porque la Corte también cumplió un rol muy criticable durante la inundación. Ahí hace unas disquisiciones y algún tirón de oreja, porque yo ponía en mis oficios donde se investiga la muerte, pero es una cuestión meramente terminológica. Bien, hay un tema que a mí, cuando se mezcla la parte judicial con la parte política e ideológica, a mí no me gusta, a mí me genera mucho ruido. Usted en un momento es que eso es imposible. Firmó una solicitada y lo critican por eso. Sí. Ahí Guillermo Castelo y muchos de Cambiemos lo critican, dicen que se vierten conceptos sustancialmente impropios de un juez en funciones, exteriorizan animosidad manifiesta con el espacio político al que pertenece. Y lo que más me llama la atención es la respuesta de usted, porque digo, con esa respuesta se debería terminar esa parte de esa discusión ideológica, porque usted dice, esto mismo que dijo Cambiemos de mí, lo dijo Daniel Scioli y Felipe Solá. Ya estoy acostumbrado a estas acusaciones. Entonces, si Scioli lo dijo, si Solá lo dijo, ahora lo dice Cambiemos, entonces acá no hay, o no la veo tan clara, la parcialidad ideológica de la que se lo acusa, de la que hablan. Pero además, la ideología siempre está presente en el derecho. Y por eso nosotros tenemos que estar, igual que en el periodismo. A mí me encanta que la gente se defina ideológicamente. Eso no quiere decir partidariamente, Una cosa es la ideología y otra cosa, que es consustancial a todo ser humano. Sí, una cosa es defender todo por defenderlo y otra cosa es pensar de un lado una cosa y otra cosa del otro. Él dijo convicciones recién y eso me yo creo que a mí me encanta la gente que defiende sus convicciones, sean de derecha o sean de izquierda. Me encanta dialogar y me encanta discutir y creo que es rico eso. El debatir, el aceptar la opinión del otro. Y es linda la diversidad. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a la diversidad. Porque el tema es que ahora la sociedad no acepta eso. Ya pensás de un lado, pensás del otro y te etiquetan, te rotulan. Bueno, pero también eso hay una responsabilidad política del gobierno, ¿no? Fíjate esto, por ejemplo. Y de los medios. Yo creo que los medios, también, y los medios también, sí, de todos en general. Pero me acuerdo cuando Vidal salió a decir que digan si son kirchneristas. Claro. Entonces, a ver, parece y han o Cristina no, cuando rompieron el diario El Clarín ahí no me sale el ex gobernador. Scioli. De Chaco. Capitanich, cuando rompió el diario. Para poner de los dos lados, ¿no? Sí. Cuando rompieron un diario, o sea, son muy fuertes las dos cuestiones. Pero en este gobierno se ha demonizado el kirchnerismo. Y yo, ojo, no estoy defendiendo al kirchnerismo, porque van a decir, es kirchnerista. No. Es muy fácil decir eso. Acaba de decirle de todo a Scioli, entonces digamos... Yo digo, pero a ver, porque yo defiendo mis ideas, y yo creo que la verdadera independencia de un juez es esa,
no tener ideología, porque es algo imposible. Todos los seres humanos tenemos ideología, como conjunto de ideas, a partir del cual nosotros interpretamos la realidad. Esto es natural, la tienen ustedes, la tengo yo, la tienen todos. El problema es cuando alguien actúa partidariamente, ¿no es cierto? Y defiende una idea partidaria, tenga o no tenga razón, y se monta sobre esa función partidaria. Eso, si lo hace un juez, eso es corrupción. Perdón, lo hizo un senador y lo dijo públicamente. Lo dijo el senador Pichetto. Yo voto esto aunque esté en contra porque hice mi acuerdo con el gobernador. Entonces, digo en contraposición a lo que está diciendo. A veces son intereses los que defienden, pero bueno, yo digo, no está mal tener ideología y está bueno respetarnos. En el campo jurídico, por eso me llamó mucho la atención la declaración de Romero de que esta visión tan radicalizada de decir cortar una calle es delito. Delito 100%. Bueno, no es así. No es así. Acá hay en colisión derechos. Hay derechos en colisión. Hay derechos, está el derecho a circular libremente y está el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación social, el derecho a la protesta social. Son dos derechos que se contraponen. ¿Cómo se resuelve esto? Un juez puede decir, efectivamente, debe prevalecer el derecho a circular libremente frente a la protesta, porque lo que está diciendo Romero, al decir que es delito, está negando el otro derecho, está negando el derecho a la protesta. O antepone sobre el otro. Lo está negando, en la forma que lo dice. Y eso es una forma de fascismo judicial. Negar las otras posibilidades del derecho. Negar algunos derechos. Claro, y negar las otras posibilidades de existencia del derecho. Entonces puede haber un juez que diga así, debe prevalecer el derecho a circular. Y su fallo, si lo fundamenta, es legal desde el punto de vista formal. Puede haber otro juez que diga no, debe prevalecer el derecho a la protesta porque es un derecho social y prima sobre el derecho individual. Si lo funda en derecho, también es válida su decisión. Claro. Y un tercer juez que puede decir, bueno, no, vamos a armonizar ambos derechos, corte una parte de la calle pero deje circular por otra, el camino alternativo. Bueno, y también va a ser válida. O sea, no hay una solución jurídica, hay una pluralidad, un rango de racionalidades posibles. No es una única solución. Lo que Romero no hace, no claro, la mayoría no acompaña. Porque lo que tendría que haber dicho él es, desde mi punto de vista, es así. No categóricamente como que igual, digamos, es una postura muy criticable, ¿no? Porque es la negación del otro derecho. Yo creo que todos los derechos tienen sus límites. Ningún derecho es absoluto, todo está sujeto a regulación, porque también si fuera, como él dice, una persona se le rompe el auto en el medio de la calle y la corta, es un delito. Nosotros cuando jugábamos la pelota cuando éramos chicos en la calle, cortábamos la calle, que cometíamos delitos. Mirá, ya no es 100%, ya tenemos 80 más o menos, ¿no? Cuando, no sé, los autos estacionan en doble fila acá, ¿no cortan parcialmente la calle? ¿Cometen delitos? Entonces, ahí tenemos 70. Mirá cómo vamos bajando el 100% que él dice. Yo creo que hay que ser razonables y respetuosos de los derechos de los demás. Este es nuestro principal desafío como argentinos. Respetarnos. Lo que necesitamos en estos tiempos es respetarnos, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Yo tenía un vecino que criticaba duramente los cortes de ruta y los cortes de calle. Los criticaba furibundamente. Un día le cortaron, vive en el Rincón. Un día les cortaron el agua. Estuvieron, qué sé yo, como 10 días sin agua. Vos sabés que además de estar sin agua, le cortaron la luz. Además, sin agua. Tienen bomba, claro. No tienen agua, no se pueden bañar, tienen bebés, tienen chicos. Estaba cortando el camino General Belgrano y quemando gomas. No sabés cuándo te puede tocar. A mí me pasó una vez que tuve que entrevistar a una persona, un piquetero. Sí. Y le digo, ¿nunca llegaste tarde por un piquete? Me dice, llegué tarde un piquete por un piquete. Y vos decís, ese es el colmo de los colmos. O sea, decís, ve hasta dónde llega pero esa mirá, cuestión. yo creo que ¿sabés qué pasa? Mira, hay cosas que nosotros debemos tolerar porque es la democracia. Claro, Cuando vos tengas tu chico, ¿no es cierto? Tu niña,
y tenga 4 años, vas a tener la casa pintadita, toda hermosa, y te va a agarrar un crayón, y te va a pintar la pared, y te va a dibujar, y vos vas a decir, ¡ah! Pero es lo más hermoso que te puede suceder. Es lo más hermoso que te puede suceder, porque lo vas a vivir pocos años en tu vida. 1 año o 2 vas a tener las paredes pintadas, y sacarle foto, porque cuando tu hijo tenga 20 años, te vas a poner a llorar cuando los mires. Sí. ¿Entendés? Entonces, vos lo tenés que admitir, porque es chico. ¿Entendés? Porque hay un tiempo de la vida donde uno le pintan las paredes de la casa, los chicos. ¿Entendés? Entonces, no toda la perspectiva siempre es igual, lineal. Hay cosas en la vida. Vivir en democracia implica aceptar cosas. Aceptar, tolerar y también... Tolerar. Y Por poner eso- límites, no perder la autoridad, por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando un juez desaloja, ya que hablamos de cortes de ruta, desaloja una ruta, ¿a vos te parece razonable que le libren cheques en blanco a la fuerza de seguridad para que hagan lo que quieran? Entran a los tiros. Primero tiene que haber una intimación y un plazo razonable para que se vayan. Luego un proceso de negociación, mínimo aunque sea, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que están reclamando? A ver, vamos a dialogar en otro contexto, liberen la ruta. Tiene que haber procedimientos porque el uso de la fuerza es lo último que se debe hacer, lo último. El Estado no puede abusar de la fuerza como lo hace. Sin embargo, eso no ocurre. Entran a los tiros. Ayer la ministra Bullrich decía que no era necesario acatar las órdenes de un juez para tomar medidas nacionales. A ver, el tema es así, igual que el protocolo contra piquetes que todavía no salió en boletín oficial, acá también hay un protocolo que no es oficial, en donde lo que se está buscando es que las fuerzas nacionales y federales puedan y respetar lo que diga un juez. ¿Se entiende? Siempre y cuando lo consideren ilegal. No, pero a ver, las fuerzas de seguridad nunca pueden estar en contra de lo que dice un juez. Son auxiliares de la justicia. Claro, y acá lo que se planteaba la discusión era si un juez local no te permite el ingreso a un territorio sagrado, si la fuerza federal podrían incumplir con esa orden. Bueno, es una cuestión compleja, pero las fuerzas de seguridad aún tienen que respetar a los jueces locales porque para eso somos autónomas las provincias. Claro. Es decir, nuestra autonomía consiste en eso precisamente. Entonces, si es una cuestión local, la tiene que respetar hasta el presidente de la nación y toda la fuerza de seguridad. No puede avasallar la autonomía de la provincia. Yo creo que el tema, miren, lo que pasó con Santiago Maldonado nos tiene que servir de experiencia. Entonces, ya todo el mundo se olvidó. Es decir, el juez Otranto le dijo desaloje la ruta. No le puso pauta, lo cual está mal. Está mal, hay que ponerle pautas a la fuerza. Los jueces penales libran cheques en blanco a la fuerza de seguridad. No puede ser que cada vez que tengamos un corte de ruta, que tengamos una actuación de la policía, la primera respuesta de la policía sea un tiro. No, esto no está mal. Pero después, porque puede estar tu hijo, ¿entendés? O tu niña mañana tiene 20 años, se le ocurre solidarizarse con la causa mapuche, puede estar ahí. La encierro en casa. No te preocupes que no va a llegar no a vas a eso. poder a los 20 años. Por lo menos mi a los niña. 20 años no vas a poder, ¿eh? Pero es importante. No, pero quiero decir, Sí. pueden matar a cualquiera, se les puede escapar una bala, se les Sí, puede escapar o un alguien que tiro. está pasando por ahí, ni siquiera tiene nada que ver, No eso sí. pueden usar la fuerza. Y además, cuando ya salieron del territorio de la ruta y los persiguieron, actuaron en exceso de la orden que le dio el juez. Entonces, nos tienen que servir esta cosa. La muerte no tiene que ser en vano. Ni la muerte de Santiago Maldonado, ni las 89 víctimas que tuvimos en La Plata, que nadie se acuerda el nombre. A mí me da bronca cada 2 de abril. Y este año te juro que algo voy a hacer porque la gente habla de 89 víctimas como si hablara un kilo de pan. Tal cual. Y no dice quiénes son. No cuenta las historias. No cuenta por qué murieron. Yo celebro el Hospital Español, que vos bajás al subsuelo y tenés una placa en donde se terminó, no sé si tuviste la oportunidad alguna vez de verlo. lo vi. Se inundó todo eso, después pintaron todas las paredes, pero dejaron la marca de agua y pusieron un vidrio en donde dice, recordamos el 2 de abril con la inundación y todo lo demás. Entonces vos vas ahí y recordás lo que es. Bueno. A mí, sinceramente, yo me angustio mucho. Yo viví la inundación, no desde mi casa, pero sí con mi familia, y la verdad es que es muy fuerte, y lo peor es que algunos no teníamos ni dimensión de lo que estaba pasando. Yo propuse hacer lo mismo en las columnas de alumbrado público. Marcar con 2 colores, pintar con 2 colores.
Del agua para abajo un color, del agua para arriba otro. Claro. Nosotros teníamos todas las marcas frescas el 2 de abril, porque así la gente que está en la calle sabe para dónde ir. Luis, yo he llegado a ver cuerpos ¿Sabés adentro lo de que- árboles. y además iba a ¿Sabes, recordar. sabes que no quisieron eso? Porque le bajaba el valor de la propiedad a los vecinos. Esa fue la respuesta que me dieron. Pero bueno, no hicimos el duelo colectivo. No hacemos los duelos colectivos. Pero una de las cosas que pasaba también, Luis, era que les bajaba también el precio a la política y a la gente que estaba ahí. O Pero sea, hay un Scioli que quería ser presidente o que tenía aspiraciones y que pudo sobrevivir a eso que es complicado. Un municipio que, gracias a los medios de comunicación, se supo que no estaba cumpliendo el rol que debía cumplir. Una persona que era Javier Pacharotti, que tendría que haber estado a cargo como intendente en ese momento, porque si Pablo Obrera no está, Sí, sí, quedaba el él. presidente del Consejo Quedaba Deliberante. él. Y no Y estuvo. como no se pidió el permiso debido, Para que La se vaya. licencia. no quedó él. Yo creo que hoy Javier debe agradecer también un poco de que no se pidió ese permiso, porque si no hubiese estado a cargo Él, él, hubiese... él tendría que estar declarando ante Romero, no yo. Claro. Claro. Pero además él dijo, usted dijo algo muy importante. Todos, absolutamente todos. Pero él hace un rato dijo algo muy importante y es la clave para empezar a, como sociedad, a aceptar y hacer los duelos, que es, en un momento dijo, se le puede escapar un tiro. Entonces, a las fuerzas policiales. Entonces, desde entender ese punto, vamos a empezar a poner límites reales y dejar de discutir ya todo en términos de blanco-negro. Claro, Porque acá fue Macri el que exacto. mandó a fulano de tal, o fue Cristina la que mandó a fulano de tal, y cuando se va a los extremos tan extremos, arriba. tan para arriba, se pierde la discusión real. Y a Exacto, veces esa eso. manipulación de la información es la que termina perdiendo Pero a la Emma, ¿sabes sociedad. lo que pasa? Son los Eso- mismos ese es el punto. actores. Ese es el punto. Por eso yo hablo de escucharnos, de respetarnos y de admitir la diferencia, que este es el punto. No somos todos igual y ni podemos pretender que todos los demás piensen como nosotros. El tema es cuando lo politizás, Luis. No, cuando Cuando una Cristina sale y habla y dice, o cuando el sector de izquierda sale y habla de uno pero no del otro, o cuando uno lo utiliza como un rédito político, también creo que ahí es cuando realmente se divide en vez de unir. Yo creo que lo que pasó, por ejemplo, en el caso de Santiago Maldonado, que la gente vio como diciendo, estos están tratando de sacar provecho de esto, para las elecciones, para esto. Entonces, Fue ¿qué es lo peor. que genera? Peor. Porque en vez de decir todos diciendo no se tiene que cumplir de vuelta con el Santiago Maldonado, cada uno tomó partido para donde más le convenía o más cercano estaba, y ahora es un mapuche, un hippie que tenía que estar en su casa, tenía que estar trabajando y no tenía que estar cortando la ruta, se ahogó porque no sabía nadar, y no se ve el verdadero motivo de ese tipo Así de es, cosas. sí, efectivamente. Esa es la necedad en la que estamos inmersos la mayoría. Por eso es importante, reitero, aprender a respetarnos. Este es el punto. yo tengo dos nombres. Una nueva etapa donde todos aprendamos. Todos tenemos que hacer desde nuestra cotidianeidad ese ejercicio. Tal cual. Yo tengo dos nombres. Uno lo mencionó, que es Alejandra Gils Carbó. Sí. ¿Y cómo vio usted su propia renuncia, digamos? Lo hizo, nosotros lo discutíamos ayer, se estaba por utilizar una herramienta muy peligrosa para la democracia, que era la destitución de ella, porque se iba a rever, digamos, las atribuciones y las competencias de la procuradora, y antes de que ocurra eso, ella decide renunciar. ¿Cómo lo ve eso? Para que no recorten poder. Bueno, yo creo que ahí hubo mucha manipulación también. Ustedes recordarán cuando designaron a Gils Carbó, en primer lugar habían propuesto un candidato que era Reposo. ¿Ustedes Sí. se acuerdan? Reposo. Sí. No tenía. Él estaba a cargo de la CIGEM, y la oposición, que ahora es gobierno, decía, es un funcionario del kirchnerismo. Y no era cierto, la CIGEM es un órgano independiente. Si bien está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, es un órgano de control. Pero no importa, vamos a suponer que sí. Por esa razón, el kirchnerismo dio marcha atrás y propuso como alternativa de independencia a Alejandra Gils Carbó. Alejandra Gils Carbó se había opuesto a la fusión de Cablevisión en ese momento Con Multicanal. con Multicanal, ¿no es cierto? Y en contra de lo que en ese momento pensaba el gobierno. Y se la veía como una fiscal independiente. Por esa razón, la oposición, que ahora está en el gobierno, la votó, porque necesitaba el 75% de los votos. O sea, la votó por independiente, ¿se entiende? Sí. Ahora que ellos están en el poder, dicen, no es independiente, es kirchnerista. Pero como si vos la votaste porque era independiente, el kirchnerista era Reposo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hubo una manipulación. Y encima,
hubo incluso hasta ciertos personajes como Pablo Tonelli, que integra el Consejo de la Magistratura de la Nación, que propuso sacarla por decreto. Dice, yo le aconsejé al presidente que la saque por decreto. La designaron por el 75%. No pueden el Congreso sacarlo. Menos mal, le digo el presidente, menos mal que no le dio, que no le hicieron caso, ¿no? Alguien le dijo, no, esto no. Claro. Ahí aparecieron la propia Elisa Carrió estuvo en contra. No fue Lilita. Entonces yo creo que hay una gran hipocresía, un gran cinismo. Y además la gestión de Gil Carbó ante el Ministerio Público fue muy buena. Creó fiscalías especializadas, el Procuín, Atajo, que hoy mencionábamos a Julián Axat. Bueno, él está a cargo de uno de esos programas que es Atajo. Ayer nos enteramos también de su accionar con las abuelas de Plaza de Mayo. Lo dijo Estela de Carlotto acá al aire. De los fiscales que ponía a su disposición. Exacto. Ayer. No, yo creo que ella ha dicho una buena gestión, pero claro, te ponen en la etiqueta, kirchnerista, ya eso es malo, entonces hay que sacarla. Este es el punto. Ahora analicemos, ¿fue buena o mala como funcionaria? Tiene una causa penal por la compra de un edificio, bueno, que se defienda, que tenga el debido proceso, nadie es inocente hasta que no se declare lo contrario. Pero ¿fue buena o fue mala su gestión? Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Me parece que hay mucha manipulación mediática en ese sentido. Yo creo que Gil Carbó se cansó, no encontró apoyos en los gobernadores, se sintió de algún modo atacada y tomó una decisión que es muy personal. Yo no soy quien para criticarla. Yo no soy de renunciar y de hecho no lo hice aquí. Me arriesgo a exponerme públicamente, a que la prensa esté permanentemente hostigándome en muchos casos, pero como el diario El Día, ¿no? Saca primera página, titular, suspenden al juezario. Ahora, cuando yo dicto una sentencia, no la publica. Entonces, o ayer, por ejemplo, que recibí el apoyo nada menos que el Papa Francisco. Eso quería preguntar. No, el diario El Día no lo dice, ¿no? Claro. ¿Podrías contar un poco yo quería ir al rol de los medios, pero al mismo tiempo es bueno contar esto que incluso salió en Realpolitik. Salió hoy a la mañana y se lo mandé a los chicos para que lo vean. ¿Cómo fue ese acercamiento con Francisco? ¿Tuviste una charla? No, fue totalmente inesperado. Yo no hubiera imaginado jamás ese apoyo. Además, debo decir que yo no soy un profesante de la fe católica, digamos, no es que no soy creyente, pero tampoco no soy muy religioso. Y creo que a él le han llegado, según me cuentan, mi situación a través de distintos actores, ¿no es cierto?, vinculados a él. Le han escrito algunas cartas, le han mandado algunos correos electrónicos y él está muy pendiente sobre todo de las destituciones. Sí, está muy pendiente de la realidad argentina en general. Y el juez Andrés Gallardo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un gran amigo, le mandó un correo electrónico explicándole, él se mostró como que ya estaba al tanto de la situación y decidió mandarme un rosario bendecido por él, diciendo que agradece mi rectitud y que reza por mí. Entonces él hizo entrega el día de ayer de ese rosario junto con el padre Pepe, que pronunció unas palabras también al respecto. ¿Te emociona? Sí, me emocionó muchísimo, la verdad no lo esperaba. No esperaba ese gesto, fue totalmente... estuve totalmente sorprendido. Esta es la realidad. Bien, sumado a esta emoción, ya te mandan saludos desde Concordia, nos están escuchando y abogados del juzgado de familia te siguen de cerca y te mandan muchos saludos. Bueno, gracias. La verdad que yo en este tiempo... siempre una de cal y una de arena, ¿no? Tampoco hay que mencionar todo lo malo. He recibido apoyos que jamás me hubiera imaginado, desde todos lados. Bueno, eso nos llamó la atención el día que vos declaraste, nos llamó la atención que haya gente afuera del juzgado. Preguntamos, y ahora vamos entendiendo también el trasfondo de por qué debe haber muchas familias que te siguen, que te apoyan. No nos había quedado del todo claro y bueno, ahora después de esta entrevista sí. Yo quiero hacerte dos preguntas respecto a esto. Primero,
si estos gestos como el de Francisco, nada más y nada menos que el Papa, te dan más fuerzas para continuar, o de alguna manera decís, bueno, genera algo, estoy moviendo un poquito el avispero, porque es muy difícil. Sí, es muy difícil, muy es remar contra la corriente, es remar, digamos, como dicen los chicos, en un tarro dulce de leche, ¿no? Yo el creo... Titanic con 2 escarbadientes también Sí, suelen decir, sí, o sea, sí, sí. tenemos de todo. Pero sí, es así. Es más o menos esa la metáfora. Bueno, pero yo creo que sí, yo me apoyo mucho en la gente, digamos, yo confío en la gente. Yo nunca antepuse digamos, mi interés personal, porque además no necesito hacerlo. Yo tengo muchas realizaciones en la vida, estoy muy contento de lo que hice, no necesito más dinero, no necesito, no porque sea rico, sino porque creo que uno en la vida en determinado momento tiene que saber... Tenés estabilidad. Claro, digamos, con un sueldo de juez uno puede vivir perfectamente, mi mujer trabaja también, no necesitamos más. Lo que tenemos y tampoco tengo aspiraciones de ser camarista o digamos, yo nunca antepuse mis intereses personales por sobre los de la gente. De hecho, resignaste tus intereses Exactamente. personales. Yo quiero que cuentes eso, que estuviste un año alejado de tu familia. Así es, sí, claro. Yo estuve durante ese año porque nosotros queríamos dictar la sentencia de la inundación, del número de víctimas rápidamente, y eso nos llevó un esfuerzo enorme, porque nos requería muchísima prueba, Hubo que mandar oficios a las embajadas, a los consulados. Luis, estás luchando contra el poder, con el poder mismo, con el Claro. poder, con el monstruo del poder, porque es eso, con los intereses y con todo lo que estaba en juego, porque era algo... Así es. Siempre tocas a alguien, Sí, siempre sí, tocas siempre. a alguien, ¿viste? Ese es el problema, que voy acumulando enemigos como por capas geológicas. Me compro todos los números de la rifa. Y de diferentes partidos encima, es difícil. Claro, sí, Bueno, sí, sí, pero sí. es la esencia del juzgado en lo contencioso. Siempre va a estar entre el particular y el poder. Exactamente, esa es nuestra es la función. competencia. Y es lo que yo digo, que tenemos que aprender a respetar los roles. No es que yo me peleo con Scioli, no que yo me peleo con Vidal. No, yo no me peleo con nadie. Yo ejerzo mi función. La función del fuero contencioso administrativo Claro. es controlar la legalidad del poder político. Además, Claro. en un país que funcione de forma normal o medianamente normal, primero tendría que haber estado su sentencia y después el fuero penal, digamos, buscando el delito. Sí, Digamos, o paralelamente haciéndolo, nosotros denunciamos muchos delitos, muchos, cada vez que encontramos un delito lo denunciamos, porque además yo tengo la obligación de hacerlo, pero te puedo asegurar, y tengo el listado, lástima que no lo traje, porque últimamente acostumbro a llevar los papeles para que vean, porque le parece que la palabra no tiene mucho No, valor. lamentablemente se tiene que seguir demostrando, eso es lo que... Claro, me pero suena nosotros ilógico. hicimos muchísimas denuncias penales, están la mayoría archivadas o paralizadas. Bueno, yo tengo dos opiniones, una sobre Carlos Rosenkrantz y la otra de Justicia 2020. Ajá. Si tenés alguna opinión formada de los dos. No, yo, digamos, creo que Rosenkrantz ha representado un retroceso. Es el quinto juez de la Corte. Suprema. Creo que ha representado. Él fue siempre un abogado corporativo. Defendió a los intereses de las empresas. Y a mí me hubiera gustado otro perfil de juez en la Corte. No sé, creo que tenemos que empezar a mirar a aquel que se compromete con el otro. Yo prefiero un militante de derechos humanos como juez, porque sé que se va a comprometer con el otro. Ahora, una persona que solo defendió intereses particulares y económicos de las grandes corporaciones, que vaya de juez a la Corte, a mí me da a pensar que va a defender esos intereses, no los de la sociedad. Y de hecho, cuando lo vimos en el caso de las tarifas, tuvimos una sentencia que fue la de CEPIS, donde se anuló la tarifa de residencial del gas por falta de audiencia pública, con integración anterior, sin Rosenkrantz ni Rosati, y en ese caso los fundamentos del fallo, el fallo en sí mismo, aunque los resultados no fueron buenos, porque bueno, dejó de lado a los usuarios no domiciliarios y afectó enormemente a la pequeña y mediana empresa,
que es la que da trabajo al 80% de la población económicamente activa, y se perdieron miles de puestos de trabajo por eso. Si bien no fue satisfactoria desde ese punto de vista, desde los fundamentos de la Corte fue impecable la sentencia. Realmente los conceptos vertidos en esa sentencia de Cepis fueron excelentes. Ahora, con el ingreso de Rosenkrantz y Rosati, la segunda que llega por la electricidad fue tremenda. Digamos, desestimaron la demanda por falta de legitimación activa. Es decir, no había personas, a ver cómo explicarlo en términos prácticos, legitimadas para poder demandar. Y ahí surgió el problema del defensor del pueblo en la provincia de Buenos Aires, que no existía. Hoy vos me preguntabas sobre el Guido Lorenzino, y yo quería comentarte además que a Guido Lorenzino le modificaron la ley, especialmente la ley de Defensoría del Pueblo, para que no tenga el periodo que antes tenía de impugnaciones. O sea, le sacaron, vos fíjate qué retroceso democrático, el defensor del pueblo, que tiene que defender al pueblo, le quitaron el periodo de impugnaciones. ¿Por qué? Porque muchos asambleístas de acá de La Plata, incluso yo mismo, lo hubiera impugnado a Guido Lorenzino. No tuve oportunidad de hacerlo porque modificaron la ley. Claro. Pero además crearon 4 defensorías adjuntas. ¿Para qué? Para repartir cargos entre los distintos bloques. ¿Y sabes qué? Lo designaron sin estar la ley promulgada por la gobernadora. Es decir, no era ley todavía. Y sin ser ley, lo designaron. Pasan estas cosas, ¿no? El defensor que no defiende. Así es. Lo de Rosenkrantz, entonces, lo que hace es ahondar la brecha, que ya lo discutimos hoy, no es ideológica, no política, pero podría ser con los jueces garantistas. No, a ver, el garantismo, esto del garantismo es una gran falacia, es un término impostor. Todos los jueces tenemos la obligación de ser garantistas, porque la Constitución es un sistema de garantías. ¿Vos qué esperás de un juez? Si vas a un juez, que me dé las garantías. Si vos que te dé las garantías. No puede un juez no ser garantista. Eso es un falso dilema que se generó en la sociedad y que merece un análisis muy particular. Hay jueces con distintas ideologías, esto sí, y todos debemos respetarlas, porque son diferentes pareceres de la sociedad. Y creo que a veces se embanderan en ciertas, digamos, ¿cómo decirlo? Etiquetamientos como esto, que es un juez garantista o no es un juez garantista. Quedan, digamos, esa etiqueta se la propia. Sí, digamos, sí, y se pierde, como vos bien decías, la discusión real de las cosas, ¿no es cierto? Ha sucedido en varias oportunidades. Pero lo que sí creo es que la Corte tiene que hacer avanzar los derechos, y que los derechos se puedan realizar verdaderamente, que no sean letra muerta en los textos jurídicos. Tuvimos una Corte en 2003 que fue ejemplar en ese sentido, con diversidad ideológica, con diversidad de género. Yo creo que tenemos que avanzar hacia otras diversidades, en vez de o pongan un Rosenkrantz, pero también pónganme un juez de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no es cierto? Que estén todos representados dentro de una corte, que todas las voces de la sociedad, que todos los sectores de la sociedad puedan tener una representación de algún modo, sectores ideológicos, políticos, de género. Entonces vos estarías de acuerdo con ampliar el número siempre y cuando los que entren sean bien diversos. Bien diversos, no que entren más de un partido. Exactamente. En cuanto a la Corte, ya que tocaste mal la Corte, vos decís que ahí te autorizaba la Corte a meterte en esos casos. Era su competencia. Pero por otro, claro, que era tu competencia, por otro lado en el jury, que son 5 legisladores y 5 abogados, la presidenta es la presidenta de la Corte, Hilda Kogan. Así es. Y vos fíjate qué curioso, Hilda Kogan. ¿Cómo es que...? Yo me suelo referir a ella con mucha ironía como la jueza militante. Porque, claro, porque Cambiemos tiene esto de que de los jueces militantes, y cuando me sacaron a mí, Juan Pablo Alan posteó en Facebook, dice, por fin se empiezan a acabar los jueces militantes, ¿no? Bueno, hay que hablar de quién habla también, hay que ver de quién hablamos, y además de eso, Juan Pablo Alan no puede hablar muy bien. Reaccionó muy mal respecto a eso, pero bueno, es algo que se dice recurrentemente, pero
ella, que digamos es radical, fue una militante radical, esposa de Katterberg. Ustedes recordarán, era el consultor de Alfonsín, era el Durán Barba de Alfonsín, que además fue funcionario de su gobierno. Le hacen una entrevista en Página 12, que ustedes la pueden buscar, y ella dice, que le preguntan, ¿cómo llegó acá? Bueno, pues mi marido tenía muchas vinculaciones y gracias a eso yo llegué a jueza de la Corte. Es decir, llega por ser radical, llega por ser militante, ella es militante. Le preguntan incluso, creo que la nota es de Mariana Carabajal, qué influencia tenía eso. Dice, nunca he recibido ninguna denuncia por eso, pero viene a ser una jueza militante. Además, sus hijos forman parte de una gran consultora, Poliarquía, junto con Perelchornik, que digamos dejó de pertenecer a esa misma sociedad para ser funcionario del gobierno. Fíjense cómo se empiezan a entrelazar todos los intereses, ¿no? Esa es la jueza de la Corte, que además fue denunciante, me denunció varias veces en diversos sumarios administrativos, porque la Corte también lleva sumarios, sin doble sistema de juzgamiento que los jueces lo declaramos inconstitucional, pero ella me denunció a mí y ahora va a ser jueza de lo que ella misma denunció. Claro. Pero dentro de la Corte le dijo que usted estaba en competencia. Exacto. Y ahora cuando preside pero además dentro de la Corte dijo un montón de cosas que ahora como presidente del jurado se desdice. O sea, yo también la recusé por eso. Eso es prevaricato. Eso es prevaricato. ¿Y? Decir una cosa en función judicial y hacer otra distinta cuando está en una función de jurado, obviamente. No, por supuesto que no me dieron importancia. Han violado el proceso. Mira, los jueces, los abogados de los juris, la Constitución dice que tienen que ser abogados de la matrícula que cumplan los requisitos para ser juez de la Corte, ¿no es cierto? Esto quiere decir entre 30 y 70 años de edad y 10 años de ejercicio de la profesión. O sea, todos los abogados, que son decenas de miles que están en esa condición, podrían integrar los jurados. No, la Corte no cumple con la Constitución. La Corte le pone cupos a los colegios de abogados, 30 Matanza, 20 Loma de Zamora, y le dice además, bueno, pero tienen que ser personas comprometidas con el Estado de Derecho. ¿Qué hacen los colegios? Se terminan poniendo ellos mismos los dirigentes. Y aparecen siempre los mismos juris. Entra a Facebook. ¿Tenés ahí Facebook? Busca Fabián Ramón González. Es uno de los miembros del jury. Él dice que trabaja de conjuez de la Corte. Porque está en todos los juris. Claro. ¿Cómo puede ser que entre decenas de miles de abogados... Trabaja con juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y trabajó en el Colegio de Abogados de Morón, trabajó en abogado, se ponen ellos mismos, se ponen los miembros de los colegios de abogados, violando la Constitución. ¿Se dan cuenta ustedes? Sí, hay una linda fotito. Son políticos, son políticos. Entonces, así viola la Corte. Esta es la Corte, señores, que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, integrada casi todos por exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, cuando no ministros o policías. Bueno, en este caso, si ella denunciaba, podía venir otro ministro de la Corte a claro, no, exactamente, debió haberse excusado. Exacto. Como lo hizo otro juez anterior a ella, el doctor Genú, se excusó. Bueno, ya debió haberse excusado, o por lo menos haber aceptado la recusación. Cuando yo la recusé por esto, ella decidió ella misma la recusación, en vez de pasarlo al jurado, porque ella misma rechazó su propia recusación. O sea, esto es algo totalmente irregular. Yo si les contara las cosas que hicieron jury, no las cuento porque parece que uno se victimiza, pero si esto llegara a un tribunal internacional, han violado todos los estándares internacionales en materia de juzgamiento, empezando por el motivo por el cual me están juzgando. Y todo esto que estamos describiendo es chiquitaje personal, o sea, es cada uno querer ocupar un lugar distinto, o son digamos, lineamientos que bajan desde arriba. Yo creo que ¿se entiende? hay de todo, pero el poder político, la política, si queremos denominarla de esa manera, en general, la actividad política, hay muy buenos referentes en todas las fuerzas. Hay gente de muy buena voluntad. Yo no los desdeño, no es que estoy en contra de la política, al contrario. Yo creo en la política, porque creo en la política como una herramienta de transformación social. Pero esto que estamos viviendo es un mercado de compra-venta de voluntades, donde cada uno es el Antón Pirulero, cada cual atiende su juego, cada cual cuida a ellos y cuidan sus propios intereses y no los de la comunidad. Entonces negocian todo. Estamos viviendo una crisis política. Esto es lo que yo quiero decir, ¿no? Tenemos que elevar el nivel
tenemos que preocuparnos, tenemos que dejar de preocuparnos tanto en las cosas individuales para ejercer el derecho político, que es el derecho de la polis, ¿no? Luis, cada uno se preocupa por sobrevivir. Ahora tenés un Sí. Massa o algunos que no saben o un Randazo que no saben para dónde disparar y empiezan como a manotear por donde pueden y tratan de sobrevivir porque saben que ya ahora no tienen nada, entonces tienen que sobrevivir a las próximas elecciones para no quedar vencidos. Entonces, creo que se juega desde los dos lados, desde el gobierno, o sea, se juega a ese juego de la política que en realidad en vez de salir, o sea, salen a caminar los barrios y demás solamente cuando necesitan el voto, porque después piensan en uno, piensan en su casa del country. Sí, no todos, vos sabés que hay un montón de militantes sociales, de militantes en los barrios, que hacen mucho por los demás. Sí. ¿Entendés? Que trabajan por los demás, que realmente se interesan, que creen en eso. Y esos hay que sacar del sombrero. Lo que pasa es que esos después no son los que figuran en las Conozco listas. mucha gente que ha dejado de ayudar o se ha resignado porque cuando iba a golpear puertas para que los ayuden, porque ellos iban a los comedores o encontraba con la gente que directamente tenía miedo a los truenos porque llueve, por el tema de la inundación, a una lluvia, una simple lluvia. No los atienden en un municipio, no nos atienden los senadores, no se atiende nadie. Inclusive, bueno, Carolina Píparo terminó metiéndose en la política y demás porque golpeaba puertas y una de las personas que las convocó fue María Eugenia Vidal. Y en base a eso terminó metida en la política y le digo, ¿qué es lo que te sirve esto? Me dice, yo no tengo ninguna bandera política. A mí me llamó Cambiemos y me convocó Cambiemos. Pero yo lo que celebro de esto y de ahora ser diputada es que voy a dejar de tener que golpear puertas y voy a poder hacerlo yo desde adentro. Eso lo celebro. Porque estaba en la asociación de víctimas, Claro. ella, Sí, y sí. iba al Congreso a pedir a la legislatura, entonces la vieron trabajando y dijeron, esta nos puede servir. El tema que Sí, bueno, ella- bueno, sí, es relativo, No, obviamente, justo fue siempre... así. No, No, yo creo que justo fue así. bueno, Fue así, traduzco, fue así, para, fue o no así. estoy mal, dígame. No, que no, justo está creo bien, que está fue bien. así. Desde la postura política del gobierno está bien. Digamos, hay muchos, Rosa Bru. Claro. Rosa Bru. ¿Por qué Sí. no pusieron a Rosa Bru? ¿Por qué? No sé, pero Rosa Bru fue... Lo pusieron por ahí venía luchando desde mucho antes de Carolina Píparo. Obviamente Rosa Bru también está muy asociada a Florencia Saintut y demás, inclusive está asociada. Asociada no, digamos, se encuentra un lugar también Una lo mismo. contención. Bueno, Una pero por ahí- contención donde en otros lugares no se la dan. Claro, pero No. al estar por esa puerta ya la otra no la espere. No, pero tenemos bueno. el ejemplo del hijo Entonces- de Jorge Julio López, que fue candidato de la Unidad Ciudadana también. O sea, Bueno. Pero es que yo creo que en realidad es más como lo dijiste vos que como lo esgrimen ellos, todos, porque vos hablaste de la palabra servir. Entonces yo creo que en realidad están armando más, todos arman las listas en base a una conveniencia y se utilizan como peones en vez de una Ahora, ideología. yo lo que digo es lo siguiente. En el caso de Carolina Píparo, esto que estamos mencionando, se interesaron a partir de un hecho que ellos sufrieron en la vida personal. Pero eso es lo que me molesta, que tenga Antes que de llegar. eso, Claro, ¿qué pasó? nada. Ella se preocupaba por los otros. no. No sabemos. Entonces, bueno, claro, ese es el punto. Hay mucha gente que se preocupa por los otros sin haber padecido esas cosas. En los Claro. barrios es cotidiano. Es cotidiano. ¿Sé los comedores escolares? Perdón, los comedores barriales. Los comederos que hay. La cantidad de gente que ve angustiado a los demás y dice, no, yo voy a poner un comedor, porque esto no soporto que haya pibe con hambre. Es que desde los partidos políticos o de los personalismos políticos está faltando acción política. Sí, sí. Está faltando en todos. Altura política y acción política. Fidel. Exacto. Sí, sí. La última yo lo pregunto más. Sí, yo tengo dos más, pero estamos complicados con el tiempo, Sí, así sí. que pido Bonadío. un resumen. Sí. Eran 15 minutos, Sí, mirá. sí, sí. Estaba preocupado. Ahora Yo te dije, vamos viendo cómo ya se va viene dando. Otro programa y estamos acá. No, Bonadío. Tu opinión sobre Bonadío. Porque también es un juez que está ahora Mira, en el- te voy a ser claro en esto. No, porque no me gusta, no soy políticamente correcto a veces. Y creo que no hay que serlo. Uno tiene que pensar las cosas como la siguiente. Yo creo, desde mi perspectiva, Bonadío era uno de los jueces más cuestionados, uno de los jueces de la servilleta. Ustedes recordarán. Sí. Sí. ¿Se acuerdan los sobresueldos de la CIDE? Él entró como era secretario de Legal y Técnica de Corach en el menemismo. Exactamente, por eso bueno, entra. un juez sumamente cuestionado. Yo creo que después de Ollarvide era el juez más cuestionado. 51 acusaciones. 51 acusaciones. Para mí, ¿qué hicieron? Con esas 51 acusaciones fueron a verlo y lo encarpetaron. Y le dijeron, vos sos o sos el rey, el líder de la lucha contra la corrupción o vas preso, hermano.
Esta es mi opinión, ojo, por ahí me equivoco. Pero Yarvide pretendió lo mismo y no se lo aceptaron. Tenía otras... Yarvide quería No, bueno, pero- el carpetazo y no, pero- le dijeron pero- vos no. Pero yo creo que Es gravísimo. Bueno, ¿qué querés? No lo digo, entonces, está bien. la corrupción de este tiempo, la corrupción del macrismo, la corrupción que no se ve, es eso, de proteger, ser cómplice de aquellos que fueron corruptos y que los tienen carpetados, y eso no lo saca a la luz, ¿cierto? A mí me dio mucha, qué sé yo... Si tenés la carpeta, hay una usala do- para un lado y usala para el otro. Claro, exactamente. ¿Entendés? Pero Por tenemos- ejemplo, acá el Pata Medina. Bueno, cuando pasó lo del Pata Medina, un gran despliegue, yo bárbaro. Pero el Momo Venega, la hija sale a decir, no, este era testaferro y tiene no sé cuántos millones, mi papá. Allá no lo tocamos, porque ese es nuestro. Entonces yo creo Le que pusieron un bozal legal. si vos Sí, estás no puede protegiendo al Momo, ¿entendés? O cualquier ilicitud, te convertís en cómplice de ese delito. Le pusieron un bozal legal para que no pueda hablar. Claro. Bueno, Miles de veces intentamos Entonces, sacarla y por el bozal ¿viste? legal Quiere no hablar y no podía puede. hablar. claro. Tengo las dos últimas preguntas que en base a eso están un poco relacionadas. Se dice que la justicia cambió desde el gobierno anterior a este, pero se lo asocia mucho con estas cosas que decíamos de Bonadío, de que sos ahora el gran Líder de la buscador. lucha. Contra la Yo creo que le van a dar el premio Nobel de la Paz en cualquier momento. Perdón, se lo iban a dar porque después sacó una solicitada en contra de Macri. No se lo van a dar a Soros, parece. Ah, sí. ¿No cambió la justicia siempre funcional a quien le conviene, siempre funcional al gobierno? No, yo creo que este tiempo es un tiempo muy difícil para la justicia. Es decir, me parece que hay una persecución, hay una casa de brujas. Esto lo digo Ideológica, objetivamente. dijiste vos. Sí, yo creo que hay una casa de brujas. El que piensa diferente, el que no se aviene a este estilo, a este paradigma judicial que tiene que ver con, digamos, la justicia penal como parte del brazo armado del Estado, el aparato represivo del Estado, y la justicia para resolver cuestiones patrimoniales de los particulares. Esto Pero es Luis, ¿esto no un pasaba modelo. con el gobierno anterior de alguna manera que estaba todo Claro, como muy es estancado una también? modalidad de turno. O justamente por lo que estamos hablando acá con ahora te Scioli. digo el gobierno anterior. Yo digo, en este momento me parece que lo que estamos viviendo es un modelo de justicia decimonónico, donde lo que existe es la justicia penal y la justicia civil. No hay lugar para los derechos humanos dentro de la justicia, por eso no hay lugar para un Rosansky, ¿no es cierto? Por eso no hay lugar tampoco para el caso digamos, de Gil Carbó. Lo del 2x1 fue vergonzoso lo que pasó en la Corte. Sí. Bueno, creo que no hay lugar para los derechos humanos, no hay lugar para la protección de los derechos sociales, por eso yo tampoco tengo un lugar dentro de la justicia. Creo que hay una justicia que se cierra, que se achica, y todo aquel que no se aviene, que no se ajusta a ese modelo, está en la lista negra de los 582 o está fuera, o hay que suprimirlo, más aún si confronta al gobierno, no como en mi caso. No es que confronte, sino reitero, dicto mis fallos y eso molesta. Trato de cumplir con mi función. Ese es el modelo de justicia. Yo creo que en el gobierno anterior por lo menos había más pluralidad. Lo digo objetivamente. Hubo una corte que después de la corte de la mayoría automática de Menem, finalmente fue una corte plural, porque la mayoría no era kirchnerista. Ninguno de los que estaban en la corte era kirchnerista, te diría. El gobierno no metió personas afines. Sí podría haber afinidad ideológica entre algunos, como Argibay, Carmen Argibay o el mismo Pero ¿cómo Zaffaroni. se explica que de repente ahora todos pasen por Comodoro Pi como si fuese directamente una puerta giratoria y antes Porque no se sabía nada? O sea, ¿cómo se explica? Porque por en realidad justamente por esto que es te lo expliqué de viene Bonadío, estamos en una justicia altamente corrupta, estamos en una justicia muy vinculada a los servicios de inteligencia. Pero ¿por qué no se utilizó Y es eso fácil, antes? y son fácilmente encarpetables. Son fácilmente encarpetables. Digamos, tienen que seguir las decisiones políticas del gobierno porque si no les toca a ellos. Esta es la realidad. Luis, si yo Pero pueden no dar voy... paso al costado. Sí, también, No, pero- nadie pero da un paso al yo costado. tengo- ¿Quién da un paso Pero al costado? bueno, Ah, sabiendo- yo creo que se está utilizando el derecho, y lo reitero, en este tiempo estamos frente a un peligro del Estado de Derecho, porque se está usando el derecho como una herramienta bélica,
para perseguir enemigos, para acabar con quien se considera adversario político y no como una herramienta de justicia. Este es un grave problema. Y esto se está haciendo con la complicidad de jueces y fiscales que no tienen, ¿cómo decir? No quiero decir la palabra esta de lo que pone la gallina, que no tienen la valentía suficiente, Sí. ¿no es cierto? Lo que no tienen lo que tienen que tener para enfrentar su gobierno y decir, no, mira, querido, vos querés eliminar a fulano, hacete cargo vos, yo no me voy a prestar ese juego. Se prestan ese juego. Como se prestó ese juego aquí con la inundación, el juez Atencio, como se presentó ese juego también el fiscal Paulini y el fiscal Condomía Corta. Digamos, se prestan al juego del Poder Ejecutivo porque obtienen ventajas después. Ahora, yo ¿Qué tengo- mejor que estar bien con el poder? Si los jueces no le debemos nada a la ciudadanía. Pero si yo no voy y me robo este celular, después no me pueden meter preso porque yo me robo este celular. Entonces, ¿se tiene Ahora, algo para hacer pero eso? a ver, yo te Porque- pregunto esto. Te cambio la pregunta. Yo quiero que me hagas cambiar de opinión, ¿eh? Yo necesito que me hagas cambiar de opinión. Por eso. Bonadío, ¿no es cierto? Los fiscales que ahora están acusando a distintos funcionarios del gobierno anterior, ¿no es cierto? Antes no se habían dado cuenta que existían delitos. Alguien dijo Que de que golpe aparecieron los delitos todos juntos. Es que ¡Ah! justamente eso es lo que vemos nosotros y ¿qué es lo que está pasando? Alguien dijo que se daban presionados con el No, gobierno bueno, anterior. pero pero- Entonces yo pregunté, ¿por qué no se fueron? claro. Como pasó con la procuradora de Venezuela, se llevó claro. las causas y denunció desde Y otro sí, país. y Algo sí. tenés que hacer. Es decir, el juez si vos federal te que dejás decía... presionar como juez, estás incumpliendo tus deberes funcionales. Está. El juez federal que no podía entrar a tierras porque le decían que eran sagradas. El juez federal no tiene límites, puede entrar, sino que lo justifique de otra manera. Después lo corrieron y el otro avanzó muy rápido en la causa. O por lo menos con los dijo, vamos a revisar, buscaron y encontraron a Maldonado. Si seguíamos con el juez anterior que decía no puedo entrar, o están todos armados, si entro por ahí va a ser un desastre, pero no estaba cumpliendo. Y un juez en lo contencioso tiene que ir contra el poder político, si no, a la casa. Claro, imagínate. Rafecas, Rafecas lo dijo, que se sentía presionado. que no Bueno. pudo legislar en su momento, cuando en el caso de Nisman, ¿no? Tuvo que poner esa sentencia porque estaba presionado por el gobierno anterior. Pero es una locura. Bueno, está bien, pero son cosas que dicen los jueces. Sí, Cuando yo yo creo- lo escucho, me agarro de acá, mire, O la sea, novena. de cualquier forma, sea porque se haya sentido presionado, si cambió su decisión por estar presionado, ese juez actuó mal. Y la puso ¿La light. fiscal Fein? No, pero bueno, la fiscal Fein hizo una tarea impresionante. Pobre mujer, la han denostado mucho. Yo creo que Es por complicado, está en por una la posición foto. complicada. Yo creo que por su Pero hizo el apariencia. chanquetazo No, la también. denostamos por la foto de la chancleta en En la escena chaquetas del crimen. pisando toda la sala. Claro. Esa es la- No, pero eso, yo creo que hizo una buena tarea. Yo creo que hay que ser serio, hay que ser objetivos en esto, ¿no? Es decir, causa Nisman. ¿En qué consistía la denuncia de Nisman? ¿En qué consistía? En un acto político, digamos que fue además un protocolo de intenciones, digamos un acuerdo de intenciones que debía ser ratificado por el Congreso, que fue ratificado por el Congreso. Fue una decisión política, no fue una cuestión jurídica la que había de por medio. Me parece que la denuncia de Nisman, yo la leí en su momento y no tenía fundamento ninguno, ¿no es cierto? Ahora, Eso no acredita después o no desacredita lo que ocurrió después ahora con Nisman. no entiendo, porque si vos me decís, Nisman encontró elementos probatorios suficientes donde objetivamente todos podamos decir, che, qué barbaridad. Esto es tremendo lo que descubrió Nisman. Y ahí aparece Rafecas diciendo, Suicidio. archivé la causa, Sí. ¿no es cierto? Y ahí generaría sospechas. ¿Vos lo hubiese Hay manejado de otra manera? Hay siendo generaría- Nisman? yo si hubiera sido hubiera estado en el lugar de Rafecas, yo hubiera archivado la causa, Sí. porque no tenía ningún fundamento. Pero esa hoy no diría eso que dijo. Claro. Yo lo que digo que está mal lo que dice No, ahora, bueno. está pidiendo disculpas. Con ese criterio y siguiendo la línea de pensamiento va a decir, no quise hacer un nuevo Nisman, por eso levanté el pie y puse eso. No, Está es un loco. disparate. Bueno. Es un disparate. Además, la cuestión de la independencia de los jueces es muy subjetiva. Es decir, me parece que
si uno no está en condiciones de soportar una presión, no puede ser juez. El colectivero que no está que no esté dispuesto a aguantarse un insulto de un automovilista, no puede ser colectivero. Bueno, acá pasa lo mismo, todos tenemos riesgos. Ustedes como periodistas, si no están dispuestos a soportar las presiones por el tema de las pautas, las censuras indirectas, directas, si no están las agresiones, si ustedes no están, a veces de la gente misma, si no están acostumbrados, si no están preparados para eso, no pueden ser periodistas. Todos tenemos riesgos. Ahora, de decirnos de las cosas que hacemos realmente es bochornoso. Si hubiese sido Nisman, ¿hubieses manejado todo de la misma manera? Si yo hubiera sido Nisman no hubiera podido manejar nada porque No. estaría muerto. Bueno, ¿cómo sigue tu causa? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Y cuál es el mensaje que querés realmente hacer llegar para que llegue a las personas que correspondan? Bueno, varias cosas. No puedo decir síganme porque eso ya lo uso Síganme los buenos. No, pero bueno, yo creo que la gente tiene, yo apelo a inteligencia a la gente, tal vez no conozca derecho, pero tiene la intuición suficiente como para saber quién es quién. Yo nunca, que se informe, lo que pido es que se informe, que no se deje llevar por los títulos. Cuando dicen, suspendieron a Arias por abuso de autoridad, prevaricato, todo eso que dice el diario El Día, no, traten de ver qué contenido tiene eso, en qué consiste el abuso de autoridad, a ver qué hizo Arias. Cuando ustedes vean y lleguen al punto de lo que a mí me están acusando realmente, se van a dar cuenta de lo que eso significa. Esto va a continuar con una etapa de prueba y finalmente una audiencia pública, que yo estoy deseoso de que se realice, porque ahí voy a poder exponer frente al jurado todo lo que, y frente a la comunidad, que es lo que a mí más me interesa, toda la infamia que significa este juicio político. Ahí va a quedar en evidencia. ¿Tu caso es el típico caso de ojo con lo que haces porque si no puedes terminar como él? Sí, yo creo que es una forma si hacemos esto con Arias, lo podemos hacer con cualquiera. Gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas por todo gracias. este tiempo. La verdad que estuvo muy linda la charla. Suspendí todo y me van a matar los próximos, pues ya le robamos como 15 minutos inclusive de su programa. Pero bueno, sos amigo de la casa y también de ellos, así que... Siempre me he sentido muy cómodo. Viste que no fue tan terrible. No, por el contrario. Tenías cara de espanto al principio, porque después digo, no somos tan malos. No, muy bien. Así que te agradezco, mi celular lo tenés. Para lo que necesites a disposición, el programa, el Grupo Realpolitik le abre las puertas a eso, a la verdad, a lo que lo cuenten los protagonistas. Nosotros contamos lo que nos cuentan los protagonistas y nosotros también contamos nuestra versión de los hechos. No nos dejamos llevar por lo que dicen otras cuestiones. Y el tiempo también dirá lo suyo. Exacto, siempre. Listo, acá nosotros le dedicamos el programa entero. Creo que lo merece. Sí. Bueno, esto fue todo, nos encontramos